Es hermoso pensar en lo que esta canción nos transmite, de cómo nosotros podemos ofrecernos al Señor y pensar específicamente en todo lo que Dios es. Y esta canción transmite lo que en profundo corazón de un cristiano debe desear cada día: entregarse a Dios, conocer a Dios, vivir esa experiencia de renovación con Dios. Y creo que es lo mejor para nosotros. Y hace un momento, mientras estábamos orando, mientras estábamos adorando al Señor, me venía a la mente la situación que están viviendo muchos de nuestros hermanos y familiares de personas que tenemos aquí, gente que está en Venezuela, viviendo situaciones realmente muy difíciles, muy, pero muy difíciles. Creo que ninguno de nosotros tiene idea de lo que ellos están viviendo y hasta qué punto es complicada la situación. Y yo no quisiera pasar por alto, antes de ir a la palabra, para que tengamos un tiempo de orar, no solo por Venezuela y por los venezolanos que están allá, sino también por los que están acá con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están aquí, pero una buena parte de su corazón está allá. Así que quisiera, por favor, que nos tomemos un tiempito. Busque por ahí. Los que son venezolanos, levante la mano, por favor. Levante la mano, por favor. Quisiera que nos movamos de donde estamos. Levántese donde está, por favor. Rompamos un poco el protocolo para que podamos estar junto con ellos, para que podamos orar por ellos. Levántese, por favor, y busque. Aquí hay 3 hermanos venezolanos. Venga y vamos a orar por ellos. Arrímese, no sea tímido, que total el precio es el mismo. No se preocupe. Venga y vamos a orar por ellos. Venga y vamos a orar por ellos. Ahí hay un matrimonio, aquí hay otro. Júntelos, abrácelos. Ellos están pasando un momento muy difícil de estar aquí y sabiendo que su familia está lejos. Padre, en esta tarde y en el nombre de Jesús, Señor, extendemos nuestras manos y extendemos, Señor, el deseo para que a nuestros hermanos no le falte la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, sabemos que tu palabra es la verdad y tu promesa es, Señor, que cuando pasemos por el agua no nos ahogaremos, cuando estemos en el fuego no nos quemaremos, y aunque estemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Por eso oramos en el nombre de Jesús, Señor, por nuestros hermanos que están sufriendo allí y por los que están aquí y están sufriendo por ellos. Señor, para que en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo venga un tiempo de renuevo en sus vidas. Oramos por el sostén que tu palabra y tu Espíritu provee para el que sufre. Señor, tu palabra nos invita a llevar unos las cargas de los otros, y por eso en esta tarde como iglesia, Señor, oramos para sostener con nuestro espíritu, con nuestra oración, la vida de nuestros hermanos, los que están aquí, de sus familiares que están en Venezuela, y aún aquellos, Señor, que ellos no conocen, pero que están pasando por un tiempo de dificultad. Señor, oramos para que tu bendita palabra esté sosteniendo y tu Espíritu Santo acompañando este momento de sufrimiento. Oramos a ti, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. Sabe que es de público conocimiento el hecho de que desde hace unos cuantos días en Venezuela no hay luz y no hay agua, y aparentemente lo están dando de a poquito, y a veces sí y a veces no, y realmente la situación es desesperante en muchos sentidos. Como sabéis, nosotros hemos enviado hace algunas semanas atrás una buena cantidad de medicamentos y también de artículos de higiene personal
pero por lo que sabemos hasta ahora no han llegado. No llegaron al lugar donde nosotros los enviamos. ¿Por qué? Porque al no haber corriente, no hay internet, hay una serie de dificultades y no sabemos qué está pasando con eso. Así que, lógicamente, nuestra oración también es que la ayuda que se les está enviando, no solo a nosotros, sino imagino que de un montón de lugares, que el Señor esté destrabando esto y las personas a las cuales se les ha enviado ayuda la puedan recibir. ¿Sí? Que realmente se tome conciencia de la gravedad de la situación, las autoridades que dejen de lavarse las manos y echarse la culpa unos con otros. Hay gente que está sufriendo y mucho, y está claro que obviamente nuestro deseo es ayudar y aliviar esta dificultad. Como sabéis, nosotros hemos pensado ya en 2 o 3 oportunidades, enviado ofrendas, enviado dinero en su momento, enviado medicamentos y ropa en un par de oportunidades, pero hay algo que indudablemente cambia esta situación y es el hecho de que nosotros hasta hace 20 días atrás no teníamos el nivel de compromiso económico que tenemos después que hemos alquilado el local. Y entonces sí, lo que queremos hacer es, en base a las capacidades que tengamos para sostener la iglesia aquí, podamos y sigamos contribuyendo con la iglesia en Venezuela y donde el Señor nos permita hacerlo, motivo por el cual sí, lo que pensamos como correcto de hacer es, con nuestras ofrendas, cubrimos nuestros gastos y en base a lo que tengamos podamos apartar un porcentaje para enviar, en este caso, ayuda para Venezuela y otros lugares donde el Señor nos permita hacerlo. Así que no vamos a volver a hacer por el momento una ofrenda misionera, pero sí de las ofrendas que entren, queremos utilizar una parte para suplir esta necesidad. ¿Sí? Una de las cosas que, ¿cuántos de vosotros normalmente leen o escuchan los mensajes que JJ coloca en el grupito de WhatsApp de la iglesia? ¿Cuántos? 2, 3, 5, 6, 7. Yo levanto la mía porque yo siempre lo escucho. ¿Sí? Bueno, una cosa interesante, cuando a veces hay ciertas situaciones que se viven en la vida de la iglesia y normalmente cuando uno va a un lugar y espera escuchar algo de Dios, dice, bueno, ok, pero cuando uno viene con un versículo en mente para compartir o porque Dios te ha hablado y justamente quien predica va a utilizar el mismo argumento, tú dices, uy, se ve que Dios me está diciendo algo. A mí me ha pasado, ¿sí? De venir de pronto leyendo una parte, llegar a un determinado lugar. Recuerdo que hace muchos años, milenio pasado, ¿sí? Estando en Argentina, una de las cosas que el Señor estaba empezando a hablar con nosotros como parte de nuestra llamada al ministerio transcultural en la obra misionera, era el hecho de analizar la parábola del hijo pródigo, que todos nosotros nos hemos sentido de alguna manera como el hijo pródigo, abandonando al Señor y Dios esperándonos con los brazos abiertos. Y unos días antes de ir a un congreso a 800 kilómetros de nuestra casa, yo empecé a reflexionar en la Escritura y percibiéndome como el hijo mayor, el que se quedó en la casa, el que disfrutaba de todo lo que el padre le daba y que no se daba cuenta de todas las riquezas que tenía. Y la verdad que honestamente empecé a sentirme bastante tocado en mi espíritu por la palabra. Llegamos a este congreso y ¿qué creen que predicó el pastor que estaba invitado? Precisamente ese mismo mensaje. Yo dije, claro, lógicamente, Dios quería mostrarme que como hijo es bueno que sepamos que todos hemos sido como el hijo pródigo, pero también muchas veces podemos ser
como el otro hijo, el que se queja por esto, se queja por esto, se queja por esto, se queja por esto. Hoy, lo que JJ nos compartió tiene que ver exclusivamente con el hecho de ser valientes. ¿Por qué? Porque la valentía en Dios tiene que ver pura y exclusivamente con comprender que Dios está de nuestra parte. Nadie es valiente en Dios porque es fuerte, porque tiene coraje. El coraje en Dios tiene que ver con la conciencia de la presencia de Dios al lado nuestro. Y es por eso que quisiera de pronto que podamos juntos buscar un proverbio que demuestra esta verdad. Proverbios 16:32 dice algo muy interesante este proverbio, y que también ha sido de alguna manera como una especie de Padre Nuestro, al menos para mí, porque me ha ayudado a comprender que muchas veces los logros que los demás pueden ver en nosotros no son tan importantes como los que Dios ve en nosotros. En más de una oportunidad las personas se ven impresionadas por ciertos logros, pero miren lo que dice la Escritura: más vale ser paciente que valiente. En realidad, nuestra carne quiere ser valiente, no paciente. Nadie quiere ser paciente. Es decir, todos queremos ser pacientes, pero nadie quiere pasar por los problemas que te enseñan a ser paciente. Todos queremos ser valientes. Yo soy muy valiente. ¿Sí? Y la Escritura enseña que es más importante para mí vencerme a mí mismo que conquistar una ciudad. Uno dice, pero no. Sin embargo, yo creo que es la verdad. Yo creo que es la verdad. ¿Por qué? Porque la conquista de uno mismo es lo que me permite saber quién soy, saber hasta dónde puedo ir y saber dónde yo puedo tener una dificultad. Yo me conozco. ¿Por qué? Porque me he conquistado a mí mismo y he puesto mi vida debajo del gobierno de Dios. Y siempre que reflexiono sobre las oportunidades que las personas tenemos de una vida de una determinada manera, hay alguien a quien yo he admirado muchísimo durante mucho tiempo y que ha conseguido salir de una situación de miseria terrible, de una familia de muchísimos hijos con mucha situación de dificultad, que alcanzó logros extraordinarios y luego, rodeado de privilegios, empezó literalmente a decaer. Y cuando usted lo vea no hace falta que le diga quién es, porque es más conocido que cualquiera. No hay otra persona más conocida en el mundo que Maradona. Y es triste que la gente diga, como jugador de fútbol es extraordinario, pero qué pobre persona. Dotado físicamente como muy pocos. Todo el mundo está convencido que si él no hubiese consumido drogas desde la juventud prácticamente, podría haber sido muy probablemente, sin lugar a dudas, el jugador más extraordinario de la historia. De hecho, para algunos lo es. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? No aprendió a dominarse a sí mismo. Y una de las cosas importantes que quisiera que pudiéramos reflexionar, no solo hoy, es que muchas veces nuestras propias debilidades son aquellas que nos llevan a asumir una posición de yo soy fuerte, yo hago lo que quiero, yo hago lo que a mí me parece porque tengo el derecho de hacerlo. Cuando en realidad el que verdaderamente es valiente sabe frenar sus impulsos y esperar en Dios. Amén. Hay algunas cositas interesantes en todo esto que me gustaría que pudiéramos analizar. Y yo creo que la Biblia habla desde Adán prácticamente y hasta el Apocalipsis de todos los desafíos que hombres y mujeres de Dios han debido enfrentar y de cómo ellos en un determinado momento han tenido que ser
valientes. Y seguramente de todos ellos hay algunos que les ha tocado algo más complicado. Uno puede decir, Sansón tuvo que enfrentar a un montón de animales. Uno tiene que pensar en David cuando se enfrentó con el oso, y de pronto Pedro tuvo que enfrentarse con sus propios temores. Pero honestamente yo creo que la persona que tuvo la tarea más complicada, más difícil en todo el relato bíblico, para mí, es Josué. Vamos a ver un poquito la historia de Josué. Acompáñenme, por favor, y vamos a leer allí la vida de Josué, entendiendo algunos principios. Josué 1, del 1 al 9. Allí dice la Escritura lo siguiente. Acompáñenme leyendo, por favor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor, en esta tarde, Dios, deseamos con nuestro corazón, deseamos con nuestro espíritu escuchar tu voz. Cada uno de nosotros, Señor, venimos a rendirnos delante de ti, rendir nuestros pensamientos, rendir nuestros deseos. Queremos encontrar por tu espíritu el valor y el esfuerzo que necesitamos para caminar de acuerdo a tu propósito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo he querido llamar esta palabra, esta prédica, valor es coherencia. ¿Puedes repetir eso conmigo, por favor? Valor es coherencia. Yo creo que una de las cosas más terribles que a veces veo en la vida de los cristianos es el hecho de que afirman que algo es correcto, pero cuando llega el momento de hacerlo, no lo hacen. Y tristemente es, bueno, el Señor sabe. No. Claro que el Señor sabe. Pero escrituralmente, lo que Dios le dice a Josué es algo que nos dice también a nosotros hoy en día. Yo creo que una de las cosas que tenemos que comprender, en primer lugar, de lo que está viviendo, está enfrentando. Imaginaos que él debía liderar a 2 millones de personas que venían peregrinando durante 40 años, todos habían muerto, estaban por entrar en la tierra prometida, y en ese momento Dios decide, Moisés se lo lleva. ¿Usted se imagina la cabeza de Josué reemplazar a Moisés? Tiene
una idea de la crisis emocional, espiritual. Yo me lo imagino al pobre Josué. El estrés, claro. El estrés. Hoy mientras pensaba en esto, leyendo la Escritura, me lo imaginaba a Josué sentado con las rodillas, los codos sobre las rodillas, con la cabeza agarrándose las dos manos y diciendo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo yo hacer para que esto se cumpla? Indudablemente Josué, si tenía una sensación, era temor. Su propia incapacidad para hacer lo que Dios le pedía. Es interesante ver que lo que Dios hace es ir al encuentro de Josué, ir a buscarle y plantearle la situación tal cual como es. Dios no le anda con vueltas. Dios le dice, mira, Moisés se murió, vos estuviste con él, aprendiste con él, ahora te toca a vos. No dice eso, pero más o menos lo que... Si nosotros vemos el versículo 1, dice que Dios le habló a Josué y le dijo, en el 2, Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Yo no sé si Josué estaba sentado o estaba parado, pero sí sé que estaba sentado frente a la situación. Y por eso Dios le dice, levántate y pasa este Jordán. En esto vemos cómo Dios de alguna manera lo busca y sucede algo muy particular en la vida de Josué. Él empieza de alguna forma su ministerio viendo su propia debilidad, su propia incapacidad frente a lo que le toca hacer. Yo recuerdo hace casi 30 años, en una oportunidad vino un pastor a nuestra casa, estuvo hablando con nosotros horas y horas y horas, y en un momento determinado él me dice, yo creo que ustedes deberían ser los próximos líderes de esta congregación. 30 años atrás. Yo le dije, ni loco, jamás, eso no es para mí. Y él me preguntó por qué. Yo le dije, porque no sé cómo hacerlo. Me veo tan incapaz para hacerlo. Y él me dice, gloria a Dios. ¿Cómo gloria a Dios? Te estoy diciendo que me creo incapaz y vos me decís, gloria a Dios. Me dice, sí, porque la única forma de aprender es cuando uno cree que no sabe. La mayor dificultad que uno tiene es cuando cree que sabe. Y esto es lo que le pasó a Josué. Josué no se veía en esa función y Dios dijo, él puede, solo tiene que creer. Esto es sumamente interesante para nosotros. Vamos a ver un poquito lo que Dios hace en medio de esta situación. Vamos a ver algunos versículos. ¿Qué es lo que Dios le dice a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El levántate tiene que ver con el desafío que Dios le hace a Josué y con el rol que él tiene que desempeñar en esta tarea, en este tiempo histórico con el pueblo de Israel. Lo primero que Dios le dice a Josué es darle una orden: levántate, deja de lamentarte, sé hombre, sé mujer, lo que fuera, pero levántate. Y es interesante que lo primero que Dios le dice le llama la atención, y entiendo que no fue un levántate, como a veces uno le dice a los hijos cuando son adolescentes, ¿no? Que llega la hora de ir al colegio, y uno va y le dice, levantá, dale, levantate, ya voy, ya voy. No fue ese levántate. No es, tranquilo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? El levántate, imagino que si estaba un poquito confundido, quedó peor todavía. Dios lo hizo llamándole la atención. Fue un levántate, despiértate.
Hay algo importante que tú tienes que hacer. Y hay algo increíble en este versículo, porque lo que Dios le hace es una promesa de lo que Él ya ha hecho. Y aquí hay algo interesante teológicamente hablando. Fijaos que dice: yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y en esto hay algo pero muy interesante. Porque aparentemente Dios está hablando en pasado sobre algo que es futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no tiene pasado, presente y futuro. Él vive en un presente constante. Pero hay algo aquí, un detalle muy importante para nosotros. Josué tenía un rol muy importante. Y aquí vemos dos cosas muy importantes para entender teológicamente. Aquí hay algo que nosotros llamamos predeterminación de Dios. La predeterminación de Dios es algo que Dios dijo: esto va a ser así, y de alguna forma se va a hacer, como en este caso, que Israel poseyera la tierra. ¿Sí? Dios dijo: Israel poseerá la tierra. Ahora piensen esto. ¿Esto es algo predestinado por Dios? No. Esto es algo predeterminado por Dios. Dios dijo que le iba a dar a su pueblo la tierra. Cuando salieron de Egipto, ¿y qué pasó? Los que salieron de Egipto, 2 entraron. Y ahí sí vemos que el deseo de Dios era que todos entraran. Pero, ¿cuál es la cuestión? Solo 2 entraron. Dios había determinado que el pueblo entrara y le dijo a Josué: tú tienes un rol que cumplir. Tú debes hacer esto. Y empieza Dios a decirle lo que Josué tiene que hacer para liderar al pueblo. Dios había predestinado que fuera Josué, pero Josué podía decir que no. Josué podía tranquilamente decir: no, yo no voy a hacer. De hecho, todo lo que vemos aquí son cosas que Dios le transmite a Josué para que actúe de la manera que Dios esperaba. Dios le dice: levántate, y empieza a darle algunos detalles de lo que va a hacer. Yo os he entregado, le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Es muy interesante para nosotros entender que la promesa que Dios le hace es una promesa que Dios hace aún hoy a los que queremos seguirle. Jesucristo hizo la promesa de que Él iba a estar con nosotros siempre, siempre y cuando nosotros deseáramos estar con Él. Si yo no quiero, Él no me va a obligar. Me da la oportunidad, tal como Dios se la presenta a Josué. Le dice: como he estado con Moisés, estaré contigo. Como el Señor estuvo con Pablo, aún en la cárcel, Dios hoy está con quien está sufriendo. Exactamente igual. Pero hay algo interesante también en esto, y Dios le dice: no te dejaré ni te desampararé. Hasta aquí vemos el obrar de Dios, lo que Dios hizo para que Josué se sienta seguro en lo que Dios esperaba que él hiciera. Y a partir del versículo 6, 7 y 9, hay una progresividad sobre lo que Dios le pide. Y está claro que de pronto Josué tiene la libertad de decir no, si no, no le diría esto. Y es interesante, yo no sé si usted lo ha notado, pero el versículo 1:6, solamente Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Solamente eso, en el 6. En el 7 es como que sube un poquito el volumen y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. En esto
yo veo una progresividad de el nivel de compromiso que Dios le estaba pidiendo a Josué. Primero le dice, esfuérzate y sé valiente. Segunda vez, esfuérzate y sé muy valiente. Tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Como Pedro, 3 veces. Igual a Josué, 3 veces. ¿Por qué? Porque esta es una verdad eterna para nosotros. Exactamente igual. Nosotros vemos cómo Dios se presenta y le dice a Josué lo que Él espera que Josué haga. Él está entrando en un propósito eterno de Dios y Dios le dice, yo espero que tú hagas esto. Y recuerda, sé valiente, esfuérzate. Es interesante el concepto de el esfuérzate como algo que yo tengo que vivir hoy. Es cierto, yo no voy a lograr que Dios me ame más si me esfuerzo o no. Dios me va a amar igual. Pero está claro que Pablo en la carta a los Romanos dice, haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Yo las tengo que hacer morir, no las va a hacer morir Dios. Yo tengo que hacer morir las obras de la carne. Dios le da una orden y le dice, yo te mando. No tenía opción. Frente a una orden, ¿qué hace uno? ¿Cuáles son las 2 opciones que tenemos frente a una orden? Obedecer o desobedecer. No hay una tercera alternativa. Con Dios no nos podemos poner a discutir. ¿Obedecemos o no? Y lo que pasa es que yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero se trata de Dios. Y es Dios quien nos está diciendo, esta es la forma en que vamos a ser verdaderamente valientes en el sentido bíblico. El valor significa coherencia de lo que yo creo y lo que vivo. Cuando somos valientes, somos coherentes. No significa no tener temor. Significa que yo creo en esto y vivo de acuerdo a lo que creo. Y es interesante que cuando Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente, en el versículo 7 hay algunas cositas en las que uno dice, ¿y en qué debía esforzarse Josué? ¿Qué significa para Dios que Josué sea valiente? Y es la misma palabra la que nos responde esta pregunta. Josué 1:6 en adelante. Dios le da la responsabilidad que le corresponde. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres. Esfuérzate y sé muy valiente. Y empieza desde el versículo 7 a decirle cómo se consigue este valor. Venga conmigo, por favor, y vamos a leer muy atentamente porque está claro que no creo que aquí haya alguno que diga, no, a mí no me interesa ser valiente en Dios. Creo que esto nos interesa a todos. Y la respuesta la encontramos en la palabra. Esfuérzate y sé muy valiente. La primera cosa que Dios le dice es que Él debe cumplir el trabajo que Dios le ha asignado. Y en esto hay algo interesante en este aspecto. En estos días, como sabéis, estamos ajetreados y atareados con muchas tareas que tienen que ver con el salón. Y la verdad, no sé cuántos éramos ayer trabajando, no los conté. Pero entre gente que trabajaba, iba, venía, que estuvo 2 horas, que estuvo 5, que estuvo 3, que estuvo 13, sí, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, por Javier. ¿Cuál es la cuestión, hermano? Si tomamos una responsabilidad con Dios, no la toma conmigo. Ah, no, yo le dije al pastor, no. Todo lo que tiene que ver con la iglesia es Dios. Es mi responsabilidad para con Dios. Ciertamente también entre nosotros, pero con Dios fundamentalmente. Y dice,
que él debía hacer el trabajo, y aquí hay algo interesante también de cómo él debía cuidar su vida espiritual. Las dos dimensiones de mi relación con Dios. No solamente leer la Biblia, reflexionar, pensar, orar. No. Esa parte está bien, pero hay una parte que tiene que ver con el hacer, con el servir que tenía que hacer también Josué. Dios le dice que debe cumplir el trabajo, y con respecto a la ley de Dios, Dios le dice lo siguiente, en el versículo 7, mire conmigo: sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios especifica claramente las áreas en las cuales Josué debía esforzarse. ¿Por qué? Porque sabía que allí él encontraría la estrategia para seguir sirviendo a Dios de manera correcta. Hay algo que tristemente a veces vemos, y es que no se mantiene en el tiempo lo que le hemos prometido a Dios. Y esto es terrible, hermano. Es terrible porque esto implica espiritualmente cobardía. Si obedecer es ser valiente, no obedecer significa ser cobarde en Dios. Está claro, de pronto puede ser un término muy fuerte, pero yo quiero ser valiente con Dios. Independientemente de lo que me toque vivir, yo quiero ser valiente para con Dios, y es lo que Dios le propone a Josué. Como iglesia tenemos un mandato de Cristo. Mateo 28 dice claramente: ir por el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las... Esa es la tarea que todos nosotros tenemos. Tenemos diferentes roles, pero la tarea es siempre la misma. Cada cosa que nosotros hacemos, la hacemos en pos de obedecer a Dios. Y es interesante que Josué debía leer la Escritura y no simplemente decir, bueno, ya que estoy, leo un par de versículos antes de irme a trabajar y vuelvo del trabajo a la noche tan cansado que me pego un baño como algo y... No. Mire lo que dice la Escritura. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y dice, no se apartará de tu boca, ¿por qué? Porque una cosa es leer la Escritura con la vista y otra cosa es oírse mientras uno lee. Yo mismo me estoy enseñando cuando leo la Escritura en voz alta. Era una tradición en el pueblo de Israel, leer en voz alta. ¿Sí? Por eso mismo Dios le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo. La palabrita esa importante, todo, está totalmente relacionado con el todo que usted ve en el versículo 3. Dios le dice a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Si tú quieres conquistar todas las áreas de tu vida, todas tus debilidades, la receta es hacer conforme a todo lo que está en la Escritura. Las áreas de nuestra vida en las cuales la carne vence es porque no hacemos todo lo que está escrito en la Biblia. Y Dios dice, no. El coraje es obedecer aun cuando no queremos. Aun cuando nuestra carne reclama otra cosa, Dios viene y nos dice, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente porque yo estoy contigo. No son tus fuerzas, no es tu valor, no es tu capacidad, es Dios en ti quien te permite ser valiente. Todo lo que enseña la Escritura, cuando nosotros pensamos en leer la Escritura, en meditarla, ¿sabe? Hay un ejemplo muy práctico, y no sé si alguno de vosotros ha visto cómo hace una vaca cuando come. La vaca lo primero que hace, come, traga, después vomita,
Lo que comió, lo vuelve a poner en la boca, lo vuelve a masticar y lo traga. Eso se llama rumiar. ¿Sí? Ahora, qué bueno que nosotros podamos rumiar la Escritura, leerla, interiorizarla, volverla a leer, volverla a interiorizar. ¿Hasta qué? Hasta que la obedezcamos. Porque es la forma en que vamos a aprovechar todas las proteínas y vitaminas que la Escritura tiene. Perdónenme el ejemplo un poco grotesco, pero sirve. Porque Dios quiere de todo, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Y está claro que esta es la forma en que nosotros debemos ir a la palabra, leerla, meditarla y, lógicamente, ponerla en práctica, vivirla sin desviarnos. Fijaos lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 7 dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. El valor tiene que ver con la prosperidad espiritual que viene de mi comunión con Dios, de mi obediencia a lo que la Escritura me plantea. Y por último, persevera en ella, insiste. Si no ves hoy el resultado, no te preocupes. Sigue siendo fiel a Dios porque Dios es digno de tu confianza. Dios es digno de que tú digas, no veo nada, pero sigo. Recuerdo que hace un tiempo, reflexionando sobre el seguir a Cristo, me pregunté por qué Pablo, cuando dice en Filipenses, prosigo la meta, no dice sigo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre seguir y proseguir la meta? Él escribe Filipenses estando en la cárcel. Y es interesante que seguir, uno sigue a quien ve. Proseguir es seguir sin ver. Y Pablo dice, yo prosigo, y yo quiero proseguir a Cristo, no solamente seguirlo cuando lo veo, cuando me va bien, cuando estoy satisfecho, cuando las cosas van mal. Vamos a la Escritura, vamos a buscar en ella el valor para hacer lo que Dios dijo que nosotros podríamos hacer. Este es el deseo de Dios para Josué y también para nosotros. Perseverar. ¿Cuánto debo perseverar? Interesante este concepto de día y de noche. Y el mandato es, mira que te mando que te esfuerces. Y mire, hay en parte de este relato bíblico, yo he subrayado algunas palabras en rojo y otras en un marroncito claro, porque aquí se ve claramente la interacción entre Dios y Josué, lo que Dios hizo y lo que Dios le pide a Josué que haga, para que Josué sea prosperado, porque acá hay una realidad, hermanos. Si Josué no obedecía, seguramente Dios le iba a decir, Osvaldo, te toca a ti, ven. Y Osvaldo metía a Israel en la tierra prometida. Si no, no le hubiera pedido todo esto a Josué. Está claro que Dios iba a meter al pueblo con Josué o sin Josué. Esa es la cuestión. Y fijaos, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, y esta es la parte que debe hacer Josué. Levántate. La parte de Dios le dice, este Jordán tú y este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Dios ya lo tenía hecho, pero Josué tenía que necesariamente levantarse, y el pasa el Jordán implica hacer algo. No es solamente ponerme de pie y dejar mi propia comodidad. El pasar el Jordán implica arriesgarme. Y está claro que la Escritura demuestra
Y nuestra propia vida demuestra que Dios es fiel con aquellos que le creen. Dios honra a los que le honran, dice la Escritura. Y yo lo he visto. Y usted también lo ha comprobado. Tome coraje de eso que Dios le ha mostrado para ser valiente en lo que espera de parte de Dios. Amén. Dígale, por favor, a aquel que tiene cerquita, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y esto no es automático. No es algo que usted va a conseguir porque hoy escuchó esto. No es algo que usted va a conseguir porque oremos pidiéndoselo a Dios. Usted debe esforzarse para que esto suceda. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos elige para que trabajemos para Él. Pero para hacerlo necesitamos ser valientes y un poco más allá. Sacrificarnos más por el reino de Dios. Pensar en lo que le damos a Dios es lo mejor. En más de una oportunidad, cuando llega el momento de esforzarnos, somos capaces a veces de esforzarnos por cosas banales. Pero el planteo de Dios es literalmente: esfuérzate por mí, por mi reino, por mi esposa, la iglesia. Esto es lo que Dios nos dice a nosotros. Por eso mismo yo quisiera ir terminando con esto. A nosotros hoy, ¿qué nos dice? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué hace Dios? Los desafíos que tenemos por delante son enormes. Hay algo interesante y es el hecho de ver que todas y cada una de las personas que hasta ahora han estado aquí encima en el lugar que el Señor nos ha dado, todo el mundo dice lo mismo. Es increíble la cantidad de oportunidades que esto nos va a dar como iglesia. Lo he escuchado por lo menos en 30 personas. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú para que esas oportunidades sean una realidad? Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Levántate. Esa es la cuestión. Levántate y haz la parte que a ti te corresponde, en todo. ¿Para qué? Para que sea prosperado, para que te vaya bien a ti, y le vaya bien a tu familia, y le vaya bien a tus hijos, le vaya bien a tus hermanos, le vaya bien al reino. Todo depende de qué hagamos nosotros, porque Dios lo va a hacer. El tema es: ¿vamos a estar nosotros involucrados? ¿Vamos a estar nosotros dispuestos a sacrificarnos? Y honestamente, hermano, yo siempre que pienso en la obra de Dios, me viene a la mente el sacrificio que una mujer hace para ser madre. ¿Por qué? En Argentina tenemos una frase que es un poco subidita de tono, pero cuando hay algo que nos cuesta mucho trabajo, decimos: me hizo parir. ¿Sí? Eso quiere decir que me costó un montón, pero qué satisfacción me dio. Y eso es el símbolo de la obra de Dios, hermano. Cuando uno se sacrifica, cuando uno sufre por la iglesia, Dios mismo transforma tu vida y la vuelve una vida de satisfacción en Dios, en ver en tu propia vida el valor de mantener tus propias convicciones en Dios. Hay algo interesante con lo que quisiera terminar, y es cómo Dios progresivamente le muestra a Josué la situación en la que se encuentra. Moisés había muerto y él debía ocuparse de liderar al pueblo. Le dice que debe enfrentar esa situación. Levántate y pasa, no hay mucha vuelta de hoja. Esa es la orden que Dios le da a Josué, y Josué tiene que creer en que Dios va a estar con él. Y de hecho, cuando uno lee el libro de Josué, no existe en todo el libro de Josué una vez en que el pueblo de Israel cuestiona su liderazgo. Nunca. De hecho, a Moisés se le sublevaron un montón de veces. A Josué nunca. ¿Por qué?
Josué creyó que Dios lo iba a hacer y que él era un actor importante de esa historia. Nunca nadie le hizo frente a Josué con el pueblo de Israel. Nunca. Es más, si uno va al final del libro de Josué, acompáñeme por favor y mire lo que dice la Escritura en Josué 24:31, cómo termina la vida de este hombre lleno de temores, lleno de dudas, al cual Dios le dice: levántate y pasa, tú y este pueblo. Dice Josué 24:31, y sirvió sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Todo el tiempo de Josué, Israel sirvió a Dios. Ahora fíjese que aquí dice Josué, podría decir Eleazar, podría decir Caleb, podría decir otro nombre. Pero ese nombre está escrito allí, ¿por qué? ¿Qué hizo Josué? Se levantó y se puso en marcha e hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Esa es la cuestión. Yo creo que este es el desafío que nosotros tenemos en este aspecto, el creer en Dios y vivir en base a lo que nosotros creemos. Esa es nuestra fuerza, allí está nuestra capacidad, el obedecer a Dios de la mejor forma. Estos desafíos me hacen pensar un poquito en lo que termina diciendo el proverbio sobre la hormiga. Venga conmigo por favor a Proverbios capítulo 6. Es precioso lo que dice la Escritura sobre la hormiga. Recuerdo que hay un grupo musical en Argentina que se llama La Hormiga, y precisamente ellos cantan una canción que dice: mira la hormiguita, perezoso, mira la hormiguita. Búsquelo después si quieren. Es verdad. Mira la hormiguita, y uno dice: ¿cómo una hormiga me va a enseñar a mí? Claro que sí. Porque la hormiga lleva un peso mucho mayor que el que ella puede. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Será porque tiene fe? No lo sé. Pero miren lo que dice la Escritura. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Perezoso es el que no se levanta. ¿Sí? A Josué le dijo: levántate. ¿Por qué? Porque estaba siendo perezoso. Ve a la hormiguita, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Qué interesante esta ilustración, porque en realidad todos nosotros en algún momento, cuando nos vimos parados frente a la Escritura, nos dijimos a nosotros mismos: yo no puedo, yo no sé, yo no llego, yo no alcanzo, yo no puedo hacer esto porque no tengo capacidad en todas las áreas de tu vida. Yo no puedo enseñar la Biblia porque estudié poco, yo no tengo tiempo para hacer esto porque no puedo, yo no tengo. ¿Y qué es lo que Dios le responde a Josué? Y es lo que nos dice también a nosotros: esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo. Dios nos va a defender, pero nosotros tenemos que esforzarnos y levantarnos, dejar de estar solamente sentaditos. Póngase de pie, por favor, pero en serio. ¿Sí? No solo físicamente. Póngase de pie y plantéele al Señor: Señor, yo quiero, como Josué, ponerme de pie frente a la situación, frente a la circunstancia que me toca vivir. ¿Por qué? Porque tú mereces que yo me ponga de pie. Tú mereces que yo me ponga de pie. Vamos a orar por esto. Incline su rostro, por favor. Señor bueno, gracias. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros, en verdad, Señor, es valiente. Ninguno de nosotros es esforzado. Señor, la verdad que a todos nosotros nos gusta
sentarnos muy cómodos en el diván con el control remoto del televisor. Nos gusta escuchar música, nos gusta tomar sol, nos gusta caminar por la playa, nos gusta mirar vidrieras. Señor, pero tú dices, haz aquello que yo te he pedido. Lee mi palabra, medita en ella. Medítala con cuidado para no desviarte ni a diestra ni a siniestra, sino vívela. Permite que ella y el Espíritu que la ha escrito transforme tu vida de forma tal que como Josué, tú y yo podamos prosperar en todo. En todas las áreas de nuestra vida Dios quiere intervenir y darnos victoria en el nombre de Jesús. Y Él te dice hoy, deja tu cobardía. Deja tu manera de ver las cosas y enfréntalas en Dios. Enfréntalas con Dios porque Él tiene cuidado de ti. Él te acompaña, Él te sostiene, Él te da fuerzas, Él te da valor. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros tomemos conciencia, Señor, de la importancia de tu palabra para nosotros. Señor, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu venga, Señor, en este lugar para traer convicción, para hacer, Señor, de cada uno de nosotros hombres y mujeres de fe, que creemos y vivimos de acuerdo a lo que creemos. Lo pedimos, Señor, a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor.